Bueno, primeramente, extenderles el saludo. Buenos días a todos. Gracias por el espacio. En realidad, para nosotros como administración del FRAP, estos escenarios nos ayudan mucho para referirnos respecto de lo que es el FRAP, que nos conozcan y sobre todo en momentos tan complejos como este, que sepan la verdad real de los hechos y la situación real de una organización como la nuestra. Voy a proyectarles la presentación, voy a comenzar dando o hablando un poco de lo que es el FRAP en general y después me referiré brevemente a lo que tiene que ver con la reforma que se acaba de aplicar o que está entrando en ciernes en este momento. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver la presentación? Perdón. Acá la vemos perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Ok, si alguien en algún momento tiene alguna duda, me la hace saber y con gusto vamos abordando de camino. Primeramente decirles que el FRAP es una organización que pertenece a la Caja Costarricense de Seguro Social. No somos una entidad privada, no tenemos cédula jurídica independiente, somos una organización o una unidad administrativa de la Caja. Nosotros, el FRAP, nace en la ley constitutiva de la Caja, específicamente en el artículo 21, y desde que se creó la institución, nació el FRAP. Dentro de ese artículo se establece que la Caja tiene que generarle a sus trabajadores beneficios laborales, entre ellos con formación de fondos económicos, tanto para retiro como para ahorro y para préstamos. Importante dejar claro que el FRAP es sin lucro, sin fines de lucro. Por tanto, nuestros créditos y nuestros trámites y nuestras gestiones son exentas de todo tipo de comisión, de todo tipo de cobro o todo tipo de gasto administrativo. Se establecen dos grandes ramos de beneficios económicos, uno que tiene que ver con una cartera crediticia y otro que tiene que ver con beneficios de retiro. Y en fin, somos un sistema de ahorro y de préstamos. Nosotros, nuestra gobernanza está establecida en la Junta Directiva de la Caja, quien a su vez delega la administración de los fondos en dos entes, la gerencia financiera, unidad administrativa o gerencia a la que estamos adscritos, y también hay una junta administrativa. Una junta administrativa que se conforma por 8 miembros, 3 gerentes, el administrativo, el de pensiones, el financiero y un representante de la junta directiva. Esos 4 miembros conforman la representación laboral, patronal, perdón. Y hay otros 4 miembros que se postulan y se nombran cada 3 años mediante elecciones, muchas de las que espero o creo algunos de ustedes en su momento han participado, por lo menos votando. Adicional, hay un fiscal, también electo por elección popular, por votación, y esas 9 personas son quienes conforman la junta administrativa que se encarga de la gobernanza o del gobierno corporativo de estos fondos. Hay una dirección ejecutiva y están las áreas técnicas que son las que se encargan de los beneficios. Vamos a hablar de los fondos. Esto es un juego de palabras que muchas veces tiende a confundirse, pero el FRAP significa Fondo de Retiro, Ahorro y Préstamo y está conformado por 4 fondos económicos distintos entre sí. Uno que se llama FOCARE, otro que se llama FRE. Estos 2 primeros son los que atienden los beneficios de retiro cuando las personas terminan su relación contractual con la Caja. El FOCARE significa Fondo Capital de Retiro y este es el que popularmente conocemos muchos como los 7 salarios. Esto es un beneficio económico que recibe todo trabajador de la Caja que haya trabajado con la institución por más de 5 años consecutivos. Se pagan
por cada 5 años un salario de referencia, máximo 7. Es decir, una persona que trabajó 35 años con la caja se lleva adicional a la pensión, adicional a la cesantía, adicional a la liquidación de la caja, un beneficio económico, un regalo que hace la institución de, en este momento, 7 salarios que se calculan con el promedio de los últimos 6. Eso es el beneficio capital de retiro, el FOCARE. El FRE es una pensión complementaria adicional a la de IBM y adicional a la que ustedes puedan tener en cualquier operadora de pensión privada, sea popular, sea nacional, sea con la misma caja. Esto es una pensión que en este momento tiene un monto máximo de hasta 324,000 colones. Ese es el monto hasta el que puede llegar. Evidentemente va desde 0 hasta 324. Se calcula en estos momentos con base en sus últimos 12 salarios ordinarios. Entonces, cualquier persona que llegue a finalizar su relación contractual con la caja, ya sea por pensión, ya sea por vejez, por invalidez o porque sencillamente renunció y ya no quiere trabajar, es más, incluso si es despedido con o sin responsabilidad laboral, tiene derecho a estos dos beneficios. Si trabajó más de 5 años, pues se va a llevar un salario promedio de los últimos 6. Y los fondos de pensión, si no es por pensión, es porque la persona dejó de trabajar con la caja, se le transfieren a su operadora de pensión complementaria. Eso es el FRE y es el FOCARE. Los otros dos fondos, el FAP y el FRIP, uno es el Fondo de Ahorro y Préstamo y el otro es el Fondo de Reserva Institucional de Préstamos. Estos dos fondos son de los cuales existe una cartera crediticia con la cual se conceden préstamos a los trabajadores de la caja. Uno de estos fondos, el FAP, es de afiliación voluntaria, es un sistema de ahorro en el cual ustedes ahorran el 5% de sus salarios mínimo, puede ser más, y con base en este se reparten dividendos una vez al año. Importante, de estos 4 fondos, solo el FAP es de afiliación voluntaria. Los otros 3, por el simple hecho de ser funcionario institucional y estar en planilla de la caja, todos pertenecemos. No necesitamos ninguna adscripción, ninguna inscripción. En este sí, en este da la oportunidad de afiliarse voluntariamente y de recibir dividendos. Importante, en los dos fondos que se hizo la reforma de beneficios fue en estos 2 primeros, en los que tienen que ver con el retiro de los empleados con la caja. Estos 2 fondos no tuvieron ninguna afectación, ni el FAP ni el FRIP, no tuvieron ninguna reforma y no es correcto que hayan sido afectados y, por supuesto, también aclaro, no tienen problemas económicos. Tanto el FAP como el FRIP son 2 fondos que tienen carteras de crédito muy grandes. El FAP tiene, entre los dos, entre el FAP y el FRIP, se tienen distribuidos más o menos 16,000 créditos y los dos acumulan un patrimonio mayor a los 100,000 millones de colones. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque de tanto que se ha tocado este tema, vieras que hemos tenido bastantes afectaciones porque cuando se habla del FRAP, muchas personas no conocen esta diferenciación de fondos. Y cuando se dice el FRAP tiene problemas económicos, se tiende a generalizar que es que las carteras crediticias y los ahorros voluntarios tienen problemas, cosa que aclaro, no es así. Donde se hubo una reforma fue en estos 2 primeros y por una situación de sostenibilidad a la cual me voy a referir un poco más adelante. Hasta aquí, ¿me van siguiendo? ¿Me he dado a entender? Ok, hablemos un poco del Fondo de Ahorro y Préstamo. Este es un fondo, como les decía, de afiliación voluntaria. Tiene un sistema de ahorros, el cual, como garantía o como beneficio diferenciador de la competencia, es que este hace liquidaciones de ahorro siempre, todo el año. Si ustedes no tienen sus ahorros comprometidos con deuda y lo que tienen es ahorro nada más,
Ustedes pueden hacer retiros parciales en cualquier momento. No hay que esperar sesiones de junta, no hay que esperar distribuciones de dividendos, nada. Usted lo puede retirar en el momento que usted lo quiere. Distribuye excedentes una vez al año, siempre en enero, la segunda semana o tercera semana de enero. Como referencia, históricamente siempre se ha repartido un promedio de 12.5 de rentabilidad bruta. Eso quiere decir que esta rentabilidad es de las mejores que hay en el mercado anualmente. También, al ser afiliados, da opción a tener crédito preferencial con una tasa de interés más beneficiosa que los otros. Recordemos que dentro de las bondades que tienen los préstamos del Fondo de Ahorro y Préstamo es que sus cuotas son fijas, no carga comisiones, no tiene gastos de formalización, no tiene gastos administrativos, los depósitos son sin rebajos y además tiene una reserva de cancelación. Esto, en términos prácticos, significa que si ustedes hacen un préstamo de 1 millón de colones, a ustedes el préstamo les sale por 1 millón de colones exacto y se les cobra una tasa de interés por el millón de colones exacto, ni un colón más ni un colón menos. ¿Por qué hago este énfasis? Porque en muchos otros casos ustedes piden 1 millón de colones y cuando le incluyen comisiones, gastos de formalización, resulta que el crédito que finalmente le dieron a ustedes fue por 1.100.000 o 1.050.000. Y ustedes pagan intereses no por el millón de colones, sino por el 1.050.000. Y en muchos casos son tasas que son variables. Entonces, esa tasa les puede fluctuar a lo largo del periodo y les cambia el monto de la cuota. En el FRAP eso no ocurre. En el FRAP son créditos limpios, repito, planos, sin ningún tipo de cargo. Y tiene una reserva de cancelación en la cual, si la persona tuvo un desmejoramiento de salud y fue pensionado por invalidez, y ojo con esto, logró pagar al menos 24 cuotas, entonces el crédito se cancela de manera automática. Si ya se trata de una defunción, de un fallecimiento, el crédito también se cancela de forma automática. En este momento tenemos 5 alternativas de crédito. Una es el sobreahorros. Ese crédito presta el monto exacto de sus ahorros sin fiador. Hay otro crédito sin fiador que está asociado a sus ahorros y este presta hasta el doble de su monto ahorrado sin fiador a una tasa del 15%. Tenemos un crédito extraordinario con fiador que tiene una tasa del 13%. Esta es de las tasas, me atrevo a decirlo, la más baja del mercado. 13% para un crédito con fiador, el cual puede prestar hasta 50 millones de colones y a un plazo máximo de 15 años. Tenemos otro crédito que también es sin fiador, en el cual prestamos hasta 5 millones de colones. Es este, caja sin fiador, a un plazo máximo de 10 años, al 16%. Y un último, estos dos créditos, estos 3 primeros, el sobreahorros, el extra sin fiador y el extraordinario, son créditos para afiliados al Fondo de Ahorro y Préstamo. Estos dos, el caja sin fiador y el caja con fiador, popularmente conocido como FRIP, estos dos no necesitan ser afiliados al FAP. Este se le da a toda la población institucional de la caja en el tanto y cuanto cumpla con los requisitos, tanto de liquidez como de estabilidad laboral. Importante hacer una aclaración. Como pueden ver, somos una oficina administrativa de la caja, somos sin comisiones, sin gastos administrativos y al ser una oficina de la caja tenemos que aplicar todos los protocolos institucionales y toda la normativa del sector público nos regula de la misma forma que cualquier otra instancia administrativa que no conceda créditos. Eso nos lleva a que tenemos que reconocerlo abiertamente, no somos tan rápidos como la competencia porque no tenemos la misma capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque la competencia
normalmente responde muy rápido, manda un ejecutivo, hace todo lo que necesitan hacer, pero eso se lo cargan a los créditos vía comisiones, vía gastos de formalización y vía cargos administrativos. Nosotros no tenemos eso y no lo trasladamos a las personas. Sin embargo, somos una oficina pública con presupuesto institucional que tiene que atender demandas de créditos con las mismas condiciones que da la caja para todas sus oficinas. En algunas muy buenas, en otras con ciertas limitaciones tecnológicas y con ciertas limitaciones de equipos y de capacidad resolutiva. Hago la observación porque la queja siempre histórica es que no se es tan rápido, pero espero que no suene a pretexto. No es que no querramos, es que los protocolos en alguna ocasión son distintos a un ente bancario, para tenerlo claro. Requisitos, bueno, básicamente son dos: cumplir con la liquidez necesaria para cualquier tipo de crédito y evidentemente tener la capacidad de pago que se necesita para cualquier transacción financiera. Eso nosotros lo hacemos vía estudios financieros de cada persona y con base en eso se determina el monto a prestar. Y lo otro es estar nombrado en una plaza de la caja, tiene que ser trabajador institucional. Nosotros no damos créditos a terceros, única y exclusivamente a trabajadores de la institución. Si la persona deja de trabajar con la caja por alguna situación y tenía un crédito con nosotros, pues sencillamente lo sigue pagando, pero ya no es sujeto de ninguna renovación ni de ningún otro beneficio, porque recuerden que al final nosotros somos un beneficio institucional para trabajadores de la caja. Hablemos del capital de retiro. Aquí a nivel de fondos de ahorro y préstamo, FAP y FRIP, ¿hay alguna duda? Yo. ¿Quién dijo yo? La doctora Doctora Castro. En algún momento se nos había dicho hace mucho tiempo que para acceder a este tipo de préstamos, de ahorro y préstamos, habría que ser trabajador en propiedad. Luego se había dicho que no. Mi pregunta versa sobre eso para ver si me pueden aclarar un poquito. Gracias. No necesita estar en propiedad. Sin embargo, sí se exige una antigüedad de mínimo 1 año o 3, dependiendo. La doctora Rocha y la doctora Rocha tiene la palabra. La doctora tiene el micrófono cerrado, debe abrirlo. Adelante, doctora, con su consulta. No me queda claro la diferencia entre FAP y FRIP. Los dos son fondos de ahorro y de préstamos, ¿verdad? Los dos son fondos que conceden préstamos económicos, créditos, nada más que al FAP es de afiliación voluntaria y reparte excedentes. El FRIP no necesita ninguna afiliación y no reparte excedentes, dividendos. En el FAP usted puede ahorrar, en el FRIP no. La doctora Rocha hace la pregunta de que si es el 11 o el 13%, préstamo sobre ahorro, que hay una duda que ella preguntó en el PRAP y le dijeron que estaba al 13, pero se está hablando del 11. El 11 es el crédito sobre sus propios ahorros. El 13 es un crédito que puede prestar, el 13% es un crédito que puede prestar hasta 50 millones de colones. No necesariamente tiene que estar vinculado con los ahorros y se ocupa un fiador. Hay varios que tienen la manita levantada, pero no sabemos qué es lo que... ¿Aló? Sí, adelante. ¿Me escucha? Habla el doctor Escobar. Doctor Jiménez. El doctor Escobar, no. Ciudad Neily. A ver, adelante. Sí, saludos a todos, buenos días. Sí, mi pregunta es la siguiente. Trabajadores de la caja que están pronto a pensionarse y quieren solicitar algún tipo de crédito, ¿cómo está la diferenciación o los requisitos para tales trabajadores en todo caso? Son los mismos requisitos, solamente que se le presta por el plazo que le quede de actividad contractual con la caja. ¿Cualquier tipo de préstamo? Cualquiera.
Nada más que si le quedan 3 años para pensionarse, pues el crédito se le da a esos 3 años. La idea es que al final, cuando se llegue al retiro, la colilla o el salario, la pensión, perdón, le quede libre. Doctora, Yo sí, buen día. Madrigal. Turrialba, tiene la manita levantada, doctora, buen día. ¿Alguien más por alguna pregunta más, si no para seguir con la Yo. Max Peralta, doctor Madrigal. Doctor Warren Madrigal del MAC Peralta. Gracias. Quisiera saber quién fiscaliza gubernamentalmente el FAP. Primera pregunta. Y segunda, ¿dónde se invierten? ¿En qué fondos invierten los fondos del FAP? Gracias. La fiscalización, bueno, recuerden que en la Junta hay un fiscal. Adicionalmente tenemos a la auditoría interna de la Caja, que también regula, y también hay una auditoría externa que año a año hace cada 3 meses, hace una fiscalización de la gestión de los fondos. Los fondos, los recursos que vienen de tanto de ahorro como de aporte patronal, son recursos que se invierten en cartera crediticia y en títulos, valores o instrumentos, bonos, principalmente del país y principalmente del gobierno y banca pública, entre la gran mayoría. Es decir, la cartera o las finanzas de los fondos se administran con las rentabilidades de la cartera crediticia y las rentabilidades que se obtienen en el mercado de valores, en títulos, valores o en inversiones de títulos, valores. Aquí me sirve para explicar los dos beneficios. Aquí se explica el FOCARE y se explica la pensión complementaria. Se hacen un solo ejercicio porque son muy parecidos. Como les decía, el FOCARE es un beneficio económico para el cual solo aporta la institución. Es decir, literalmente es un regalo que la Caja nos hace por trabajar con ella al final cuando nos retiramos. Ese retiro aplica tanto por renuncia, por despido con o responsabilidad patronal, por pensión, tanto de vejez o de invalidez, o por muerte. Importante, siempre hago esta observación, tengan siempre sus papeles al día para que si llega el momento, ojalá y no, se da un fallecimiento, se tenga claro en la administración quiénes son los beneficiarios de esos procesos. Porque si no hay beneficiarios claros en IBM, cuando se trata del beneficio por fallecimiento de una persona, eso tiene que irse a un proceso sucesorio y normalmente es un proceso que no es rápido y no es barato. Y muchas veces el beneficio se pierde entre abogados y tribunales. ¿En qué consiste ese beneficio? Bueno, ese beneficio consiste en un salario por cada 5 trabajados. El salario se calcula por un promedio de los últimos 6 y se pagan hasta 7 salarios. Repito, de forma más sencilla, se pagan, si una persona trabajó más de 35 años con la Caja, recibe 7 salarios que se calculan con el promedio de sus últimos 6. Si una persona trabajó 30 años cumplidos con la institución, el pago del beneficio económico es de 6 salarios. Perdón, si trabajó 25 se pagan 5 y si trabajó 20 se pagan 4. Es decir, por cada 5 años trabajados con la institución cumplidos, y ojo el énfasis de cumplidos, si trabajó 34 años y 364 días, le faltó un día para los 35 años, solo se le pagan 6. Si trabajó los 35 años completos, se le pagan los 7. Entonces es importante tener eso presente. Si tienen 14 años y 3 meses y les falta, si tienen 14 años y 10 meses y ya es el momento de su pensión,
Mejor espérense 2 meses más, postérguenla, cumplan los 15 años y se llevan 3. De lo contrario, si se van 2 meses antes, solo se llevan 2. A ese beneficio económico se le deduce, si tiene deudas con el FRAP, alguna deuda por morosidad o por préstamos, se le rebaja de ese beneficio y además se le rebaja el impuesto de renta. Estos fondos son sujetos a renta desde el año 2010, 2008. Vamos a hacer el ejercicio de manera práctica. Un trabajador X, cualquiera que trabaje en una planilla de la caja, que esté en planilla de la caja, entiéndase desde el más galardonado cirujano hasta cualquier jardinero, sin ser peyorativo en el comentario, cualquier persona que esté en planilla de la caja tiene derecho a este beneficio. Si es una persona que trabajó, vamos a poner el escenario, 35 años con la caja y sus últimos 12 salarios eran de 1 millón de colones exactos, quiere decir que el beneficio que le corresponde es un salario promedio por cada 5 hasta 7. Es decir, como siempre ganó 1 millón de colones, el promedio va a ser 1 millón de colones. Y como trabajó 35 años, le corresponden 7 salarios. Entonces su beneficio va a ser de 7 millones de colones. Multipliquen esto por la cantidad de millones que ganen ustedes. Si es una persona que gana 2, pues entonces su beneficio va a ser de 14 millones. Si es una persona que gana 3 millones al mes y sus últimos 6 o 12 salarios eran de 3 millones al mes, entonces su beneficio económico va a ser de 21 millones de colones. Si trabajó los 35 años, si trabajó solo 30, entonces van a ser 6 salarios. Antes del 30 de junio del 2019, esa persona que tenía un beneficio económico de 7 millones pagaba de impuestos 907,000 colones, que a 7 millones le quitábamos 900,000 colones y quedaban 6,100,000 colones. Pero después de la aplicación de la ley 9635, el año pasado, el refrescamiento de las finanzas públicas, esta persona ahora paga un impuesto de 1.292.000 colones, que su beneficio de los 7 millones habría que rebajarle 1.200.000 que se va por tramos de impuestos de renta. Ya no recibiría 6.100.000, sino que recibe 5.700.000 colones. Una pequeñita contribución que se hace al Estado. La pensión complementaria se trabaja con la misma metodología en estos momentos y durante los próximos 18 meses. Se trabaja bajo la misma metodología, solamente que para hacer el cálculo de el pago de pensión no se toman los últimos 6 salarios, sino que se toma como referencia los últimos 12 salarios ordinarios. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, una persona que se lleve la pensión máxima de IBM, que anda por 1.600.000 colones, no me equivoco, normalmente se lleva la pensión máxima del FRE, que son 325.000 colones, que son adicionales a la pensión de IBM y para la cual solo cotizó la caja a lo largo de toda la vida laboral. Esa pensión pues es sujeta de renta por el tramo que le corresponde, sin embargo, como son montos pequeños, no es deducible a impuestos. La del FRE, la de IBM sí lo es. Entonces, una persona que llega al final de su vida laboral, suponiendo que trabajó los 35 años o más, se va a llevar, suponiendo que se ganara 2 millones de colones al mes de manera ordinaria, se va a llevar su liquidación de la caja, su pago de cesantía, todos sus derechos patronales legales y adicionalmente se va a llevar, repito, si ganaba 2 millones, 14 millones del FOCARE y una pensión complementaria adicional de 325.000 colones. En promedio, si usted no trabajó los 35 años y si su salario no era tan alto, entonces empieza a bajar en función al cálculo que nos dé la operación matemática. Es decir, si solo ganaba 1 millón de colones y trabajó durante 20 años, su beneficio económico va a ser de 4 y su pensión va a bajar en función a los años que trabajó. Ya posiblemente no sean 320.000, sino sean 150 o 100. Repito, eso depende de cada cálculo de cada persona.
¿Qué es importante tener en cuenta a la hora que yo estoy pensando en mi retiro? Sobre todo los que se retiran por vejez. Evidentemente hay cuestiones que no son planificadas, como una invalidez, y evidentemente pues nadie espera nunca ser despedido sin responsabilidad patronal. Pero aún así, si eso ocurriera, tiene derecho a estos dos beneficios. Importante, requiere como mínimo 5 años trabajados en la caja. Si no tiene 5 años completos con la caja, no tiene derecho al FOCARE y no tiene derecho al FRE. Importante, tienen que verificar que las certificaciones de pagos que emiten las unidades de recursos humanos sean correctas y reflejen su salario real. Para nosotros hacer el cálculo de los 12 últimos salarios, exigimos una constancia de salarios en los cuales nos certifiquen cuáles fueron sus últimos 12 salarios. Si esa certificación que nos emite la unidad de recursos humanos de donde ustedes trabajan está incorrecta, su cálculo va a salir incorrecto. Si está inflada, pues por supuesto su beneficio va a ser más alto de lo que debió haber sido. Y eso, pues es ilegal. Pero si su colilla, sus últimos 12 salarios están subestimados, no son correctos y reflejan menor salario, tanto su beneficio de capital de retiro como su beneficio de pensión complementaria van a salir más bajos de lo que debieron haber sido. Y repito, nosotros no tenemos cómo comprobar que la certificación que emite Recursos Humanos es o no correcta. Solo ustedes pueden saberlo. Tienen que verificar que tengan el número de cuotas correctas. Por ejemplo, si alguien trabajó 35 años con la caja, estos casos se dan muy poco, pero pueden ocurrir. Si alguien trabajó 35 años en la caja completos, pero sus cuotas en IBM reflejan que trabajó menos, entonces no se toman los 35 años, se toma la cantidad de cuotas o los años que reflejen su cantidad de cuotas. Y si esas cuotas tuvieron algún problema y ustedes perdieron 10 años de cuotas, pues van a recibir muchísimo menos beneficio de lo que les hubiera tocado. Procure quinquenios completos, como les decía antes. Traten de irse en periodos cerrados de quinquenios. Es decir, si ya están prontos a pensionarse, normalmente ocurre que las personas, cuando les llega el momento de pensión, muchos sencillamente cortan y se van. Pero no tienen el cuidado de que a algunos tal vez les hacía falta un mes para cumplir los 15 años. Algunos hasta días. Les faltaban 5 días para cumplir los 15 años. Y solo por eso, el último quinquenio no se toma en cuenta. Entonces se le paga como si solo hubiera trabajado 10. Tenemos varias preguntas, licenciado. Ok, tal vez déjenme terminar estos 2 puntos que me hacen falta y abrimos el espacio para que no se me corte la idea. Perfecto. Retírese con mes completo. Asegúrense de que le queden 14 completas, cumplidas. Lo ideal es que se vayan a final de mes cuando cierre el mes. Porque si se van a mitad de mes o en el día 5 del mes, les va a quedar un salario promedio que representa solo 5 días. Y si es una persona que ganaba, pongamos el escenario, que se ganaba 3 millones de colones por mes, pero se fue en el día 6, va a haber un mes que solo le consideró 5 días. Entonces vas a tener 11 salarios de 3 millones de colones y uno que pueden representar 300,000 colones. Esos 300,000 colones a la hora del cálculo le tiran al suelo el cálculo de su beneficio. Y en términos generales, en la medida de lo posible, evite en los últimos meses, por lo menos en los últimos 6, permisos sin goce. Y bueno, incapacidad no es algo que uno pueda evitar, pero si no es indispensable, entre más limpio sea su salario y menos deducciones tenga, mejor es su cálculo. Lo último, estos beneficios tienen una caducidad de 5 años.
Si la persona termina de trabajar con la caja y pasan 5 años y no reclamó, no hizo la solicitud de estos beneficios en nuestras oficinas y pasaron los 5 años, ya el beneficio prescribe y no lo pueden cobrar. Vamos a ver, voy a dejar de aquí de presentar para poder atender consultas. Escucho. Y que ya inclusive usted contestó. Hay 2 preguntas del doctor Guillermo Calderón de Punta Arenas. La primera dice, ¿el despido sin responsabilidad patronal recibe beneficio? Sí. Y la segunda, que es igual que la pregunta del doctor Marcos Espinosa, dice, ¿ese salario se basa en la base sin extras o se deben sumar las extras? No, es lo ordinario, Y sin una extras. tercera pregunta, y otra, la doctora Lizeth Mora, pregunta también, ¿dónde se actualizan los datos? Normalmente la actualización deberían hacerla en los beneficiarios que tienen inscritos para IBM. Y a nivel de beneficiarios de ahorro, eso se hace en nuestras oficinas. Ahora ahí les voy a dejar los correos. Okay. Se puede hacer por correo y se hace también llenando un formulario. Ahora también se puede hacer accesando a un sistema de consultas FAP, en el cual también pueden poner en orden sus ahorros, principalmente para los que tienen ahorros en el FAP. Los otros, normalmente tomamos los datos de los beneficiarios que tienen en IBM, para lo que es pensión complementaria. Doctor Calderón, ya usted lo había aclarado, ¿verdad, licenciado? Que tiene derecho siempre los afiliados aún con el despido sin responsabilidad patronal. Sí, señor, sí. Aún con despido sin responsabilidad. Eso sí, que no pasen los 5 años de caducidad, ¿verdad? Tiene que tener mínimo 5 años. Sí, tiene que tener mínimo 5 años y hay que hacer una acotación aquí. El capital de retiro, que es un solo pago, ese sí, suponiendo que la persona fue despedida sin responsabilidad patronal y tenía 10 años de trabajar con la caja. Si esa persona es despedida, entonces el beneficio de FOCARE se le calculan 2, 1 por cada 5 años trabajados y se paga. Pero lo que corresponde a pensión complementaria, eso no se le traslada a la persona. La persona solicita y lo que se hace es que esas cuotas se le trasladan a la operadora de pensión complementaria que tenga la persona afiliada en el ROP. Pregunta a la doctora Zumbao que si en el FOCARE se calcula igual, sin las extras. Sí, recuerden que la certificación ordinaria de los 12 salarios es igual sin extras. Hay otra consulta. La doctora Yoleni dice el recargo del segundo y el tercer turno se toma como salario para el cálculo. No estoy seguro si eso es ordinario. Si está dentro de la parte ordinaria, sí. Eso entra en el salario ordinario. Ok, entonces sí. No entra en salario ordinario. Ok, entonces no. Licenciado Salazar. Hay que reportarlo todos los meses los recargos. Sí, no entra, no es parte del ordinario. Para la doctora Yoleni. ¿Hay otra pregunta? ¿Tenemos otra pregunta? Una pregunta acá, que si el PRE se le aplica el impuesto de la renta. Al FRE, como pensión, no da el monto. Sí se le aplica a la pensión de IBM. Entonces, posiblemente la deducción que vean
es sobre la pensión. Y eso si esa pensión es mayor a 800,000, creo que está el tramo ahorita, 850,000. Ok, si es IBM mayor a 800 se le aplica la renta. Sí. Pero al FRE como tal no. ¿Es así? Sí, señor, correcto. ¿Cómo sin estas, doctor Elías Alfaro? Dice, ¿cómo sin estas si la deducción es en base al salario actual? Sí, a la parte ordinaria. Recuerden que la certificación que nos hacen a nosotros es sobre una base ordinaria. Esa parte tienen que, por eso les digo, tienen que revisar muy bien lo que les están reportando en su unidad de recursos humanos para que sea correcta. Si eso se lo deducen o no, esa parte sí, tendrían que revisarlo con cada unidad de recursos humanos, ¿verdad? Así es, seguimos. ¿No hay más preguntas? No, no hay más preguntas. Bien. Ok. Para contactos igual está este correo, consultasfap@ccss.sa.cr. Esto es un call center, aquí se da contestación automática. Sin embargo, este call center ahorita hay un problema técnico y está caído. Están resolviéndolo. Están los técnicos de la caja en esa parte, entonces para que si llaman en estos momentos van a tener ese inconveniente. Están por resolverlo, repito, no llevan días en eso. Pero este correo aquí sí pueden enviar cualquier duda o consulta. Y también está el correo de préstamos FAP para todo lo que es estudios crediticios. préstamosfap@ccss.sa.cr. Ok. Esto es, en términos generales, lo que es y lo que representa el FRAP. Insisto, a veces este juego de palabras tiende a ser complejo. Recapitulemos. FRE y FOCARE son beneficios de retiro. El FOCARE es un solo pago, un beneficio económico, y el FRE es la pensión complementaria de IBM. FAP y FRIP son fondos que conceden créditos a la población trabajadora de la caja. El FAP es de afiliación voluntaria, tiene 3 líneas de crédito. El FRIP es solo basta con ser trabajador de la caja, no tiene afiliación voluntaria, tiene 2 líneas de crédito, y en el FAP se ahorra y se pagan dividendos, en el FRIP no. Solo en estos 2 fondos fue en los que hubo una reforma. Solamente estos 2 fondos, los de retiro, son los que tuvieron afectación en cuanto a reforma. Ahorita les explico en qué consiste. Y estos 2 son independientes y, importante recalcarlo, no tienen problemas financieros de ninguna clase y no han afectado ninguna reforma. Y los ahorros no tienen ningún tipo de afectación. Esto lo digo porque... La han hecho muchas personas. Sí, esto lo aclaro, aprovecho el escenario para que se entienda que cuando se habla de fondo de retiro, ahorro y préstamo, FRAP, en realidad se habla de 4 fondos de beneficios y no necesariamente en los que se hizo reforma hay afectación en los otros. Como dato de referencia, el FRAP tiene en estos momentos aproximadamente 18,000 personas afiliadas y tiene un patrimonio de más o menos 100,000 millones de colones. El FRIP tiene más o menos 4,500 créditos y tiene un patrimonio aproximado de unos 90,000 millones de colones.
Es decir, cuando sumamos estos 4 fondos, estamos hablando de una cartera sumamente grande de efectivo. A nivel de comparación, el FAP tiene más patrimonio que la mayoría de bancos privados de este país. Bueno, para que lo tengamos de referencia. Entonces no es correcto afirmar que tengan problemas financieros. Esto lo digo también porque esta semana salió en La Nación otro artículo en el cual se dicen ciertas cosas, pero no son del todo correctas y se generaliza mucho. Es importante que les quede esa aclaración. Vamos a ver, no sé, Sí, dos observaciones. Se me había quedado Sí. una pregunta pendiente del doctor Luis Quesada, el Escalante Pradilla. Y él Ajá, ¿cuál preguntaba sería? ahí que si los préstamos son en dólares o si son en colones. No, Y nosotros la solo otra prestamos en colones. La otra observación que hace la doctora Montiel dice que el teléfono nunca sirve para nada. Y bueno, en estos momentos tenemos lo que les decía, hay un problema con la red institucional en la parte del teléfono y el call center tuvo una afectación. En estos momentos no les está funcionando, lo reconozco. Y normalmente el call center, bueno, sí funciona, lo que pasa es que nosotros atendemos más o menos 4.500 llamadas al día. 4.500. A veces más. Entonces, porque recuerde que nosotros somos una única oficina que atiende todo el país. Entonces, todas las llamadas llegan ahí. Tienen que resolver eso. Sí, señor, se está trabajando. ¿Tienen? Bueno, ahorita en la Doctor compra, Escobar. se está trabajando ahorita en la compra de un software integral para que automatice todas estas cosas y que, por cierto, eso está en fase ya de publicación del cartel. Y en la parte del call center se está planteando la compra de un call center más grande que tenga porque el que se compró en un principio, se compró hace 10 años y en 10 años ha cambiado sustancialmente la demanda de créditos y la demanda de beneficios de retiro. Y este tipo de situaciones como las que estamos ahorita generan mucha desinformación y eso satura aún más los canales de comunicación con consultas, llamadas, aclaraciones. Entonces sí estamos en un momento complejo. Si es una oficina que maneja mucho dinero, definitivamente tienen que tener una demanda alta y por lo tanto el sistema de comunicación debe ser óptimo. En eso tienen que trabajar rigurosamente y afinarlo, porque hay que afinarlo. Si no, va a ser imposible siempre hacer llamadas telefónicas. Sí, tiene toda la razón, don Edgar. Es un problema institucional, en realidad en general, y sí se está trabajando en resolverlo. Lo que pasa es que tenemos que transitar los mismos protocolos de contratación institucionales. A nivel de presupuesto tenemos que competir con otros prioridades institucionales. Entonces, a veces es un poco complejo. Sin embargo, se está trabajando y bueno, yo esperaría que no pase de este año en que ya se tengan esas 2 soluciones técnicas integrales. Sin embargo, este año ha sido un poco complejo también, ¿verdad? A nivel de contratación. Pero sí estamos en eso. ¿Los préstamos en colones o en dólares? Preguntó el doctor Quesada. Solo colones. Los préstamos nuestros se tramitan en moneda local. Hay otras preguntas, ¿verdad? ¿Tenemos cuántas? Ya vamos a hacerles varias preguntas de los compañeros. Dice Gabriela Villalobos, ¿se puede unir el FAP por internet? Hay un portal, se llama FrapWeb, y todo el que es afiliado al Fondo de Ahorro y Préstamo o que tenga un crédito con el FRIP puede accesar a él y ahí va a encontrar toda la información disponible de su estado de cuenta e incluso puede hacer trámites por ese portal FrapWeb. Puede hacer liquidaciones parciales, puede hacer solicitudes de crédito o solicitudes de estudios de crédito. También puede gestionar cambio de beneficiarios. Insisto,
Se llama FAPWeb. FAPWeb, ¿no? La doctora Anabel Quiroz, creo que es con el cierre usted va a contestar esta pregunta, pero la doctora Quiroz, Anabel dice, usted habló de transitorio de 18 meses. Luego, ¿a cuánto disminuye el beneficio? Creo que es la siguiente exposición, ¿no? Sí, señor. Es Ok, el tema entonces, que sigue. No sé cómo estamos de tiempo, don Marvin. estamos con una hora, ya cumplimos una horita, ¿verdad? Entonces, como unos 15 minutos más. Ustedes mandan. Ok. Todo gusto. El doctor Angulo también pregunta sobre los requisitos del PRIP, FRIP. La doctora Zumbado dice, ¿dónde se afilia al PRIP? No, el FRIP no requiere afiliación. El FRIP, todo Solo el trabajador FAP. de la caja tiene derecho. El único que requiere afiliación es el FAP. Y tal y como lo demuestra la segunda filmina, creo. Sí. Sí. Doctor Jiménez, ¿qué dice? Se dan ciertas, no ciertas en la nación. Doctor, Dice atención, que si mi se dan no pregunta. ciertas en la nación, ¿quién tiene que sacarlos del error? Dice el doctor Jiménez. O sea, que si las cosas que se dicen en la nación no son ciertas, ¿quién los saca del error? Hay que Le salir a corresponde decir. a la institución como tal. Recuerden que nosotros no tenemos representación ni personería jurídica. Y lo que pasó en la nación es que esa noticia que se dio Terminamos a ya las está 5. desfasada porque ya la reforma se hizo. Dijo que todo el tiempo que quisiéramos. ¿Verdad, licenciado? Podemos terminar a las 5 de la tarde. Licenciada, bueno, aquí este es un comentario que hace la doctora García. Dice, problemas de correo y de teléfono es de años. Mira, que Pero bueno, ya dijimos los conflictos. repetirle, sí, es complejo. Solo para dato de referencia, el FRAP genera más o menos unos 600 préstamos al mes y hace más o menos unas 300 liquidaciones parciales de ahorro al mes. Si eso lo multiplicamos por la cantidad de trámites, estamos hablando de más de 1000 trámites al mes, porque algunos son rechazados, otros no. Son rechazados por capacidad de pago o por situaciones que no cumplen con requisitos. Entonces sí, la carga es un poco amplia. Insisto, no es una excusa ni un pretexto. Estamos trabajando en resolver como corresponde, pero algunas cosas llevan más tiempo que otras. Vamos a continuar con la presentación y nos quedan como unas 4 preguntitas más para el final. Hacemos el cierre con esas preguntas. Adelante, licenciado. De acuerdo. Vamos a ver, voy a referirme en este momento a la reforma de beneficios, que es la que está en conocimiento y la que últimamente ha salido en varios escenarios. ¿Qué fue lo que pasó y qué fue lo que se ocurrió con esta reforma? Vamos a ver. Esta fue la presentación que se hizo en Junta Directiva en la sesión 90-94. Tal cual se presentó a Junta, así se las voy a hacer yo. Atiende acuerdos de Junta Directiva de los últimos 3 meses. Hay un criterio jurídico, hay un criterio actuarial, y en función a eso, sin entrar en mucho detalle, se hizo una valoración actuarial de la salud y sostenibilidad financiera de los fondos Capital de Retiro y Retiro de Empleados, los 2 fondos de beneficios a futuro, los que pueden gozar las personas al retirarse del trabajo con ACAM. Lo que estableció ese estudio actuarial, entre otras cosas, fue un señalamiento que venía haciendo la SUPEN. Lo que atendió el estudio actuarial fue un señalamiento que venía haciendo la Superintendencia de Pensiones, y aquí entra a colación el tema de la SUPEN,
el fondo de pensión del FRE, el fondo de retiro de empleados, por ser un fondo de pensión complementaria, quedó establecido en el ROP que es sujeto de regulación de la Superintendencia de Pensiones. Entonces, la Superintendencia de Pensiones regula el funcionamiento del FRE, a propósito de una consulta que me hicieron antes de quién fiscalizaba los fondos. El FRE particularmente es supervisado, regulado por la Superintendencia de Pensiones. Y la superintendencia lo que estaba estableciendo era que estos fondos para ellos no contaban con la sostenibilidad actuarial necesaria y que estos fondos iban a colapsar, es decir, iban a ser ilíquidos a partir del 2023, si no se hacía una reforma completa de la forma y la metodología en la que se estaban entregando los beneficios económicos. El estudio que se desarrolló actuarialmente lo hizo la Dirección de Actuarial Económica, que está adscrita a la Presidencia Ejecutiva de la Caja. Entre sus hipótesis hizo el rendimiento real de las inversiones. Este es el rendimiento de los portafolios de inversiones que tiene el Fondo de Retiro de Empleados y el Fondo de Capital de Retiro, y estableció que la rentabilidad máxima que el mercado de valores está otorgando ahora es de 3.20. Por otro lado, estableció una revalorización del costo de las acciones, de las pensiones, de un 50%. Estableció el supuesto de que los salarios van a incrementar en adelante en un promedio de 1.50 anual, cosa que, por ejemplo, ya se pasó un decreto que en los próximos 2 eso no va a ocurrir. Y se estableció una inflación de largo plazo de 4%, que es muy similar o un poco más de lo que en este momento tenemos. No voy a andar mucho en estos supuestos, fueron unos supuestos financieros sobre los cuales se acentuaron los estudios y valoraciones actuariales. Dentro de esos estudios se estableció que a estos fondos se les necesita distribuir, o que más bien en las condiciones actuales, estos fondos tienen una tasa de reemplazo del 7%. Es importante tener presente, el FRE y el FOCARE, como les decía en un principio, no tienen aporte laboral. El aporte que tienen es patronal y ese aporte está establecido en la ley constitutiva que va a ser de un 3% del total de la planilla ordinaria de salarios de la Caja. El FRE, ese 3% en el pasado se distribuía, 2% se le daba al Fondo de Retiro de Empleado y un 1% se distribuía entre el FRIP y el FOCARE. 0.80 se le daba a FOCARE y 0.20 se le daba al FRIP. Esto como referencia de que siempre se había dado el 3% y ese 3% empezó a ser insuficiente. Es decir, cuando usted establecía la prima media actuarial de grupo abierto, prima media significa lo que usted necesita de acuerdo a sus compromisos de pago y a sus ingresos. Ese 3% que anteriormente estaba dando la institución resulta o se volvió insuficiente en función a los compromisos de pago que empezaron a generarse. Vamos a ver qué pasó. Resulta que envejeció la población institucional y empezó a hacerse un retiro cada vez más grande de personas por pensión. Entonces, los costos de pensionados empezó a incrementar y no incrementó de la misma forma el aporte institucional, que está establecido en un 3%. Llegó un punto donde actuarialmente eso ya no es sostenible si no se aplica una reforma. Los estudios actuariales normalmente se hacen con observaciones o muestras a 100 años de estimación. Esta se hizo a un plazo de 50 y estableció que haciendo una reforma en la metodología, ¿en qué consiste esa reforma? En que ya no se va a calcular el promedio de los últimos 6 salarios o 12 en el caso de pensión, sino que ahora la muestra con la que se va a hacer ese cálculo va a ser de los últimos 240 observaciones. Eso quiere decir que se va a tomar como referencia no el promedio de sus últimos 6 salarios, sino el promedio de sus últimos 10 años. Y eso estableció que iba a ser una forma más representativa de establecer cuál era la historia laboral de la persona y su ingreso histórico a lo largo de 10 años. Igual como se calcula la pensión de IBM, con 240 observaciones. Eso, haciendo ese ajuste, la Junta de Directivas, la Dirección de Actuarial estableció
que, asumiendo que se va a obtener un 3% de aporte institucional, si se hace ese ajuste, su exigencia va a ser de un 2.64. Es decir, que de ese 3 que vamos a recibir, 2.64 ya está comprometido en pagos y que van a ser sostenibles a lo largo de los próximos, cuando mínimo, 50 años. Con eso se establece que entonces no va a haber un desmejoramiento de las finanzas. Y también estableció la reforma que de ese 3%, ahora se tenía que sacar un 0.10 que la institución le va a cobrar a estos fondos como gastos administrativos. Entonces, del 3% ya no se va a girar el 3, sino que se va a girar 2.90 y 0.10, y estos van a servir para hacer pago o hacer frente a los compromisos laborales que ascienden a 2.64. En términos simples, que de cada 100 colones que se reciben en el FAP, que se reciben en el FRE, perdón, 89 ya están comprometidos en pagos. Y con los sobrantes 11 se tiene que hacer frente a los nuevos compromisos de pago a una tasa de reemplazo a futuro. No sé si me expliqué, perdónenme, es que así por Zoom a veces es un poco más complejo hablar de esos temas. Esto es en cuanto a fondo de retiro de empleados. Licenciado Arroyo. Sí, señor. Seguimos. Aquí hay otras preguntitas. Ok. Dice, si gustan las atendemos y después Magali, continuamos la doctora con... Magali Marigal, que si cancelar los aumentos de 4 años era una estrategia planificada del gobierno o mera casualidad. Bueno, eso no soy yo la persona indicada para responder esa situación. Ciertamente está establecido en la reforma de la ley de 9635. Sí, correcto. Que si llegaba un tope de 70% de endeudamiento general del gobierno, se cancelaban aumentos. El doctor Raymond dice cómo se afilian al PRAP. Yo creo que ya lo había hablado el licenciado. El doctor Castillo, si en el PRAP hay una junta directiva, ¿cuál es su plan de trabajo? ¿Por cuánto no debería o no debe tener estos problemas de comunicación? El doctor Calderón, ¿cuál es la dirección de internet del PRAP web? Carranza, la doctora Carranza, ¿cuáles son los requisitos para fiadores y en cuanto a la edad? O sea, si tienen... Los fiadores tienen que tener el mismo plazo de actividad laboral de la deuda. Es decir, si van a poner de fiadores a una persona que tiene 58 años, solo les va a poder cubrir por el plazo que les quede de actividad laboral vía proyección de pensión. Que ya hay una proyección dentro de la caja. Sí. Ok, y la doctora Joana Soto, de la Clínica de Buenos Aires, nos pregunta, en la aplicación web van a habilitar poder enviar a depósitos los ahorros. Y la doctora Zumbado dice, ¿cómo se financia el PRIP, el FRIP, cómo se financia? Bueno, el financiamiento de la dirección FRAP en general, como les estaba diciendo hace unos minutos, es de un 3% de aporte patronal institucional establecido por ley constitutiva y adicional a eso, no sé si ustedes recuerdan el Fondo de Estabilidad Laboral, el FEL, que hace muchos años se distribuyó hasta el año 2012, creo, 2013, popularmente conocido como la chalupa. Bueno, ese era un fondo que se había creado, creo que a partir de una negociación sindical, no recuerdo los pormenores, se dio, si más no me equivoco, en el 2000, por ahí. Ese fondo representaba un 1% de la planilla ordinaria de salarios institucional
y tenía su caducidad en el 2012. En el 2012 se estableció una negociación y la junta directiva de ese momento aceptó concederle o trasladarle ese 1% al FRAP para darle mayor sostenibilidad al tema de las pensiones. Entonces, actualmente el FRAP se financia con un 4% de la planilla ordinaria laboral, 3% que está establecido por ley constitutiva y un 1% adicional que incluso esta misma junta aceptó prorrogar o que se siguiera dando para darle sostenibilidad a los fondos. Entonces, ahora la distribución es 3% va al FRE y un 1% va al capital de retiro. El FRIP ya no va a tener en adelante aporte. El FRIP ahora lo que va a tener son ingresos que se generan de las ganancias que se producen de la cartera crediticia y de la inversión en títulos valores del mercado bursátil. Aquí hay otras preguntas, dice. Sí. ¿Cuál es la posición de la Junta Directiva del PRAP con respecto a esta propuesta? No, ya la Junta ya aprobó esta reforma y la sometió a, ya está aprobada, ya está en firme, la sometió a consulta de los sindicatos y entiendo que en los próximos días de las reformas de reglamento que se derivaron de estas reformas que acaban de aprobar, van a quedar en firme en la Junta, en la sesión de Junta, creo que en estas próximas que vienen, y a partir de ahí se publican esas reformas en Gaceta y ya están vigentes, entrarían a regir a partir de 18 meses en adelante. Desde el momento en que se publique en Gaceta, que se supone será en estos próximos días o en este próximo mes por lo menos, a partir de ese momento entra un transitorio de 18 meses y después de la finalización de esos 18 meses, esas reformas ya quedan en firme aplicables. La doctora Maureen Calvo dice, ¿se pueden comprar deudas de otras entidades financieras con préstamos del PRAP, ya sea en dólares o en colones? Sí, en el tanto y cuanto la persona tenga la capacidad de pago, el estudio se le hace y se le giran los recursos para que vaya y pague la entidad que necesite hacerlo. Nosotros no hacemos transferencias a entidades bancarias directas, sino que se le gira la plata a la persona. Por eso es importante que la persona tenga capacidad de pago y nos demuestre por escrito el compromiso financiero y nos demuestre la deuda. Doctor, dice, me dijeron que una parte de la pensión complementaria o el ROP se la quitan para dársela al PRAP. ¿Es cierto? No es cierto. La doctora Maureen Calvo dice, ¿por qué los sindicatos no se pusieron a la reforma? En eso estamos trabajando, ahora lo vamos a hablar en la segunda parte de nuestro trabajo del día de hoy. Y Esteban Chávez dice, ¿y qué tan cierto es que se perdió 1.000 millones de colones por falta de fiscalización? No, eso no es correcto. Es mentira. Sí, eso nunca ha ocurrido. No tengo más preguntas aquí en el chat. Doctor Atencio, sí, doctor Escobar. Sí, dos preguntitas. Una a usted, para que me aclare algo, o a todos. ¿Hace cuánto el gobierno no nos hace aumentos salariales aproximadamente? ¿Qué? ¿2 años o qué? Creo que del año pasado para acá, como en julio hacia acá. ¿Del año pasado? Sí, señor. Ok. Ahora la pregunta al licenciado. ¿Cuánto ha afectado o qué afección ha tenido esa falta de aumento de salarios a los funcionarios de la caja en relación al FRE? Y por otro lado, si ya hay una determinación judicial que dice que la caja debe pagarnos los aumentos salariales que no se han hecho, eso entonces va a incidir también en el FRE. ¿Hasta dónde han contemplado toda esa situación? Bueno, vamos a ver. Si la planilla ordinaria general no crece, el aporte institucional a los fondos tampoco crece. ¿Qué mejor leerlas aquí? ¿Verdad? Eso pues por supuesto que afecta. Si no nos aumentan los salarios, el aporte patronal a los fondos tampoco aumenta. Sin embargo, año con año se nos pensionan más personas y a ellas sí hay que hacerles reconocimiento de aumentos anuales del monto de pensión.
¿Cuánto se ha establecido? Bueno, la valoración actuarial, esta que estoy presentando, incluyó dentro de sus supuestos un 1.5 de incremento laboral, de incremento de salario laboral. Sin embargo, bueno, lo estimó por los próximos 50 años. Se espera que sea de esa forma, es decir, sí está incluido. ¿Sufre afectaciones con esta situación? Claro que sí. Sí, si no aumentan más salarios, pues eso afecta a todo en la economía a nivel general. Y por supuesto que el aporte a los fondos también se ve afectado. Y no recuerdo cuál era la otra pregunta, si estaba contemplado. Sí está contemplado. Buenos días, doctor Marvin Atencio. Sí, soy el doctor Jiménez. ¿Cuál es el patrimonio actual del FRE? El FRE tiene un patrimonio actual que asciende a los 250.000 millones aproximadamente. Está su gran mayoría o prácticamente todo en títulos valores del mercado bursátil nacional. Se tiene una cartera, un portafolio de inversiones más bien, que es el que fiscaliza la SUPEN y el que establece las rentabilidades para el pago de pensión. Y el doctor Rowland dice cuáles son exactamente las reformas. Las reformas tal vez las voy a puntualizar en voy a ser más directo. Vamos a ver, la reforma específicamente en el FRE, Sí. el monto de la pensión va a sufrir una reducción significativa de un 65% del monto que se recibía antes. Y el capital de retiro, con la reforma, va a sufrir una afectación del 35%. Es decir, un salario promedio de 1 millón de colones, con la referencia del salario promedio de los últimos 240 salarios, significa que su salario promedio de cálculo va a ser de 750.000 colones. Hoy, con el cálculo que existe, se hubiera llevado de pensión complementaria 150.000 colones. Con la aplicación de la reforma, esa pensión complementaria va a ser ahora de 52.500. Va a haber una reducción del beneficio de un 65%. Eso en cuanto a pensión complementaria. En capital de retiro, en el beneficio capital de retiro, esa reducción va a ser de 36%, es decir, una tercera parte. Alguien que en el pasado, alguien que tenga un promedio de 1 millón de colones, se iba a llevar 7 millones de beneficio, como lo vimos en el ejemplo anterior. Hoy por hoy, se los lleva durante los próximos 18 meses. Después de los 18 meses, el beneficio va a pasar de 7 a 4 millones y medio. Esa es en términos directos las dos reformas que hubieron. Un 65% en las pensiones del FRE y un 36% en el beneficio capital de retiro. Se supone que con esas dos correcciones que se hizo, que, insisto, va a aplicar a partir de que se publique en Gaceta y transcurridos 18 meses de transitorio, que es lo que establece la Contraloría, creo que es lo que establece para este tipo de reformas. Todo aquel que se vaya en los próximos 18 meses no va a tener afectación. Todos los que quedamos después de los 18 meses, pues sí vamos a ver reducidos significativamente los dos beneficios que la institución dio. Esto, repito, es en lo que se difiere con lo que publicó la Nación. La Nación publicó, pero no publicó que ya la reforma estaba hecha y que con esa reforma se establece que hay una sostenibilidad de los fondos para los próximos mínimos 50 años. Si en 50 años no se hace nada, dentro de 50 años habrá que volver a plantear otra reforma o analizar cómo esté la situación financiera en ese momento. Pero se supone, insisto, que con esta reforma que se acaba de aplicar, los fondos alcanzan sostenibilidad por los próximos años, sin ningún tipo de afectación. Asumiendo, eso sí, que la caja va a seguir aportando el 4% y que no va a haber un desmejoramiento en la planilla de salarios institucional, porque si hay un desmejoramiento, es decir, si la caja en vez de crecer en personal empieza a decrecer, pues entonces el aporte que se hace a los fondos va a decrecer también. Y al decrecer el aporte, empezamos a volver a estrujar esa prima media que se necesita para poder darle sostenibilidad a los fondos. Términos muy concretos, esa es la reforma, ¿verdad? Tal vez
No sé si quieren que les haga la presentación completa o se la sintetice en esto que acabo de decirles. Porque lo otro es explicarles los supuestos financieros con los cuales se basó para formular esta reforma. Pero en términos concretos, la reforma implica una reducción del 65% en la pensión y del 36% en el beneficio capital de retiro. ¿Sí me expliqué? La segunda filmina, que habló sobre la junta directiva del PRAC, cómo estaba conformado. Creo que algunos compañeros se conectaron un poco tarde y no vieron las primeras presentaciones. Entonces, algunas de estas presentaciones las podemos hacer llegar por correo, que ya nosotros las tenemos acá, y tal vez si terminamos con la presentación, porque ya llevamos 80 minutos en la charla, y creo que la pregunta que estoy viendo acá tiene que ver con las últimas filminas que usted presentó la vez pasada aquí al Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, tal vez si rápidamente vemos las últimas filminas que usted habla precisamente cómo fue que se llegó a este acuerdo, a esta reforma. En términos generales, lo que se establece es, la reforma va en dos vías. Una, que se reduce significativamente el pago de beneficios de retiro que se daba a los trabajadores, y la otra gran reforma que implementó la Junta Directiva es que se le va a cobrar a los fondos un gasto por administración. El razonamiento con el que se estableció ese gasto por administración es que se establece que legalmente la caja tiene que dar un 3% o tiene que trasladar a los fondos un 3% de su planilla ordinaria, pero que si también subsidia los gastos de administración de planillas y todo lo que implica edificio, instalaciones, materiales y suministros de oficina, entonces estaría trasladando o aportando más de ese 3%. En función a ello es que entonces se establece que al FRE se le va a hacer un cobro o se le va a hacer una reserva y que del 3% que se le traslada, 0.10 se va a reservar para gastos administrativos y con este 2.90 se tiene que hacer frente a las pensiones complementarias, que en este momento, teóricamente, con la reforma implementada, que esta que acabo de explicarles, entonces, la exigencia de recursos o los compromisos de pago que tiene el fondo implican 2.64 de 2.90 que se tienen disponibles para pagar. Sin la reforma, la prima media o la exigencia de pagos que tiene el fondo es de aproximadamente un 4 y solo se reciben 2% de aporte. Hay un déficit o un déficit es de 2% que no está siendo financiado. Si ese 2% no se soluciona, entonces empieza a afectar las reservas y esos títulos, ese portafolio de inversiones que se tiene colocado, hay que empezar a desmejorarlo hasta el punto en el que se agota la reserva. Es algo muy similar a lo que se ha dicho y se sigue diciendo el uso de los intereses para el pago de pensiones en IBM. Con la reforma, entonces, esta prima pasa de un 4 a un 2.64, se refuerza de 2 a 3% del FOCARE y, excluyendo los gastos administrativos, financieramente se dispone de un 2.90 para los compromisos de pago que representan 2.64. Es decir, que se tiene una solvencia de 109%, es decir, se cubren todos los pagos y queda un excedente de aproximadamente un 9%. Insisto, esto es a nivel de administración activa. A nivel personal, a nivel de casos, lo que implica es que el promedio con el cual se calculaba el beneficio va a tener una baja sensible desde el momento que ahora se usa una muestra más amplia, y al hacer esa muestra más amplia, el beneficio tiene una reducción de aproximadamente un 65%. La persona que antes ganaba 1 millón de colones y sus últimos 12 salarios reflejaban 1 millón de colones, con la metodología que se utilizaba, se llevaba 150,000. Ahora, con la reforma, se va a llevar 52,500 colones. Eso es a nivel del FRE. A nivel del capital de retiro, se establece que entonces se le va a asignar un 1% solo al FOCARE, ya no va a haber traslado al FRIP, y ese 1% se va a hacer una reserva para gastos administrativos de 0.5. Es decir,
va a quedar un disponible de 0.95 para hacer frente a los compromisos de pago que a hoy actuarialmente representan, un 0.88%. Es decir, hay una solvencia desde el punto de vista actuarial porque lo que yo tengo para pagar, el 0.95, es superior a los compromisos de pago que tengo, que representan 0.88. En números, lo que establece es que el beneficio se va a reducir en un 36%. Si antes me llevaba 7 millones de colones, hoy con la reforma voy a llevarme 4 millones y medio menos el impuesto de renta. Estas son las condiciones, las conclusiones, que son básicamente lo que acabo de explicar. Para esto hubo criterios de auditoría interna, dirección jurídica de la caja, dirección de actuarial económica, y quien presentó el tema ante la junta directiva fue la gerencia general en asesoría técnica de la dirección FRAP. Muy bien, licenciado. Acá tenemos algunos comentarios y hay una solamente que se podría aclarar, pero las demás lo vamos a dejar para la segunda sesión. Compañeros, en el programa tenemos varias cosas y puntos de análisis para la segunda parte y entre ellos está precisamente el PRAP. Después de esta exposición y ya ustedes bien informados, bien enterados, es un punto de discusión en la segunda parte. Pero acá preguntan así rápidamente, dice, ¿cuál es el patrimonio del IBM? Creo que no le compete al licenciado, me parece que es así. No, pero está por arriba del billón de colones, del millón de millones. Ahí está, entonces, bueno, hay otros comentarios que los estaremos, que es más que todo comentarios al interno del Comité Ejecutivo Local y el Comité Ejecutivo Nacional, no relacionado con preguntas actuales a la exposición del día de hoy del licenciado Ronald Arroyo. Agradecerle sobremanera, licenciado, la exposición tan clara para todos nuestros comités ejecutivos locales y de verdad agradecerle la disposición suya tanto para participar en esta reunión virtual como también bien lo hizo la vez pasada con el Comité Ejecutivo Nacional. Muy agradecido, muchísimas gracias y que tenga un feliz fin de semana. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Ahí, disculpen, tal vez explicar estas cosas a veces no son tan simples. Si en algo les puedo ayudar, con mucho gusto. Licenciado, le vamos a hacer llegar la presentación a todos nuestros afiliados, porque nosotros la tenemos. Creo que no hay inconveniente, ¿verdad? No hay ningún problema. Estamos a la orden y que tengan buen día. Espero haberles contribuido un poco y no enredarlos más de la cuenta. No, quedó muy claro todo el panorama. Y muchísimas gracias. Okay. Que tengan buen día. Bueno.